Да, только сейчас упала. Drones lanzados desde Ucrania asestaron 2 golpes mortales al corazón de esta ciudad, antes intacta en una semana. Primorsk, que recibió el primer ataque, tenía una capacidad de carga diaria de más de 1 millón de barriles de crudo y diésel. Ust-Luga, que recibió el segundo y último golpe, era un complejo masivo que exportaba nafta y combustible para aviones con una capacidad diaria de 700.000 barriles. En la noche del 24 al 25 de marzo, Ucrania lanzó una de las mayores oleadas de drones con el objetivo de paralizar completamente la industria petrolera de Rusia. Las llamas que se alzaban sobre San Petersburgo esa noche eran una prueba innegable de que la guerra ya no estaba confinada a frentes lejanos y sin nombre. El fuego ahora ardía directamente en el propio patio trasero de Putin. Todo comenzó con una operación meticulosamente planificada por las agencias de inteligencia de Ucrania, la GUR y la SBU, y ejecutada con un tiempo impecable. El objetivo no era una instalación industrial ordinaria. Esta instalación no era simplemente uno de los mayores centros de producción de Rusia, también servía como la principal arteria de combustible, valorada en miles de millones de dólares, que abastecía al flanco noroeste del ejército ruso y financiaba la maquinaria de guerra del Kremlin. Drones ucranianos atacaron esta instalación bien protegida, ubicada a 1.000 kilómetros de profundidad. El ataque involucró una táctica de enjambre masivo utilizando 400 drones kamikaze. Sin embargo, la verdadera estrella de esta operación no fue un avanzado jet militar, sino una innovación de ingeniería ingeniosamente diseñada, el Aeropract A-22 Foxbat. Ucrania convirtió un avión deportivo ligero civil en un misil de crucero autónomo y lo cargó con una ojiva de 250 kilogramos. Sin embargo, el movimiento verdaderamente ingenioso fue el sistema de flaperón del avión. Gracias a este sistema, la velocidad de pérdida del avión podría reducirse a tan solo 52 kilómetros por hora. Este era precisamente el mayor punto ciego del S-400. Los radares del S-400 de $1.000 millones de Putin solo buscaban misiles de alta velocidad en el cielo. Por eso confundieron esta aeronave que planeaba a 52 kilómetros por hora con una simple bandada de pájaros y estaban completamente ciegos a ella. Videos filmados por residentes de Ust-Luga e inmediatamente verificados por sus coordenadas geográficas capturaron el zumbido de vehículos aéreos no tripulados apareciendo en el cielo, seguido de explosiones ensordecedoras. Los funcionarios rusos, en su habitual reflejo, intentaron encubrir el daño, llamándolo un incendio industrial menor. Sin embargo, videos filtrados por civiles expusieron la verdad al mundo entero. Las llamas envolvieron el corazón de la instalación y pintaron el cielo de naranja. Para comprender completamente el caos causado por estos ataques, uno debe entender lo que San Petersburgo significa para Rusia. Esta ciudad encarna el deseo de Rusia de alejarse de sus raíces asiáticas y convertirse en una potencia europea. Históricamente, ha sido el corazón del comercio con Alemania y los Países Bajos. Sin embargo, tras la guerra y las sanciones occidentales, este papel se ha transformado por completo. Esos enormes puertos, construidos a un costo de miles de millones de dólares para Europa, se habían convertido en el principal centro de exportación gris de petróleo ruso, con destino a India y China. La moneda extranjera generada aquí estaba financiando directamente el arsenal de guerra de Putin. Sin embargo, Ucrania cortó esta fuente de financiación a través de sus ataques. El bombardeo de la ciudad también constituye una parálisis militar masiva. San Petersburgo alberga Kronstadt, la sede principal de la flota del Báltico de Rusia. Este es el centro neurálgico de todas las operaciones bálticas y la columna vertebral logística que abastece a Kaliningrado en el corazón de Europa. Si esta región no está segura, conlleva el riesgo del colapso de todo el flanco norte de Rusia. Vimos la evidencia más clara de esto en otra fase de la operación. Drones ucranianos atacaron el astillero de Vyborg, ubicado justo al lado de la base de la Guardia Fronteriza del FSB. El objetivo era el rompehielos patrullero militar de clase Purga del proyecto 2350 de 8.500 toneladas, actualmente en construcción, capaz de llevar misiles de crucero calibre. Este enorme casco de acero, uno de los componentes clave de la doctrina de militarización del Océano Ártico de Putin, fue alcanzado directamente mientras aún estaba en la grada antes de ser botado. Fue reducido a chatarra y volcó sobre su costado de babor. Millones de dólares en inversión militar se convirtieron en escombros en una sola noche. Primero y ante todo, San Petersburgo es la ciudad de Putin, pero ahora se ha convertido en un objetivo de ataques. Los ciudadanos rusos comunes saben que si ni siquiera la ciudad natal de Putin es segura, entonces ninguna parte del país lo es.
Este es un punto de quiebre que sacude fundamentalmente la confianza del público en el régimen y plantea la pregunta: ¿para qué es esta guerra? Es precisamente en este punto donde el objetivo y el significado de este ataque se vuelven claros, porque Ust-Luga, en el centro de la operación, no es una refinería común. El enorme complejo propiedad de Novatek es una de las instalaciones energéticas más críticas de Rusia en el mar Báltico en términos de capacidad tecnológica, volumen de procesamiento y papel en la exportación. Con una capacidad de exportación diaria de aproximadamente 700.000 barriles de productos petroleros, Ust-Luga, por sí sola, representa una parte significativa de las exportaciones de petróleo y productos petroleros de Rusia hacia el oeste. Esta cifra no es meramente un número, también es una indicación concreta de que es uno de los eslabones más fuertes en la cadena de combustible de Rusia y en el financiamiento de la economía de guerra. Desde esa noche, el comercio en el Báltico se había detenido. Normalmente, de 40 a 60 enormes petroleros que transportan aproximadamente 1 millón de barriles cargarían mercancía diariamente en los puertos de Primorsk y Ust-Luga. Sin embargo, Primorsk se ha cerrado completamente y las operaciones de carga en Ust-Luga se han detenido. Hasta ahora, de 20 a 40 enormes petroleros están anclados sin poder cargar en el Golfo de Finlandia. Las rutas comerciales que se extienden desde el norte de Europa a través de los estrechos daneses hacia Asia han sido cortadas. Algunos barcos están intentando desesperadamente dirigirse a Murmansk, a miles de kilómetros de distancia. El costo diario de estos retrasos para Rusia es de 150 a 250 millones de dólares netos. Hay más. Esta parálisis logística ha paralizado de la noche a la mañana a la infame flota fantasma rusa, que las naciones occidentales no han podido detener con sanciones legales durante meses. Mientras las armadas occidentales han estado tratando de cazar viejos petroleros que navegan con banderas falsas uno por uno a través de los océanos, Ucrania ha cerrado directamente el sistema. Primorsk era la principal fuente de esta flota no asegurada e imposible de rastrear. Cuando las bombas se detuvieron, la línea de suministro se cortó. Estos barcos, que habían estado esperando durante semanas en mar abierto, eliminaron por completo las ventajas de logística rápida y de costos de las que dependía la flota en la sombra. Las ondas de choque causadas por el cierre de las válvulas del Báltico provocaron una interrupción masiva en el mercado asiático a 8.000 kilómetros de distancia, y la mayor estrategia global de Putin fracasó espectacularmente. Justo antes de los ataques a principios de marzo, cuando Irán cerró el estrecho de Hormuz, el mercado mundial del petróleo se sacudió y el crudo Brent subió a $113. Un verdadero viento de victoria soplaba por el Kremlin. El plan de Putin era simple. Pretendía satisfacer la urgente demanda de petróleo de Asia desde sus seguros puertos bálticos a precios exorbitantes, obteniendo una ganancia masiva. Pero cuando Ucrania cerró esa puerta, Asia quedó en shock. Dado que los envíos a las refinerías de Dalian y Zhoushan en China, que dependían del petróleo de Putin, se retrasarían de 3 a 7 días, China de repente enfrentó una escasez de suministro de 300.000 a 500.000 barriles por día. La pérdida diaria de India aumentó a entre 200.000 y 400.000 barriles. Filipinas está luchando por asegurar petróleo del mercado en un estado de pánico. Mientras Putin esperaba ganar miles de millones de dólares con la crisis de Hormuz, el golpe de Ucrania convirtió esa ganancia en cenizas en sus propios puertos. En el momento más crítico, Rusia había abandonado a sus socios más grandes, reduciéndose al estatus de un proveedor poco confiable. ¿Entonces no puede el Kremlin resolver esta crisis? Las realidades geoeconómicas dan un no definitivo. Rusia está intentando desviar su petróleo a los puertos de Vladivostok en el Pacífico o Novorossiysk en el Mar Negro. Sin embargo, los ferrocarriles rusos y los oleoductos nacionales ya están operando al 100% de su capacidad, funcionando a plena carga. Logísticamente, es imposible desviar un volumen masivo de 1.700.000 barriles por día a otro puerto a miles de kilómetros de distancia de la noche a la mañana. Además, el puerto de Novorossiysk, visto como una alternativa, está bajo una amenaza constante y mortal de los vehículos navales no tripulados Sea Baby de Ucrania. La enorme red de exportación de energía de Rusia ha perdido completamente su flexibilidad, transformándose en un sistema frágil que puede ser destruido con un solo golpe. Esta situación también está teniendo un impacto negativo en los ciudadanos rusos. Las instalaciones objetivo suministran gasolina, diésel y combustible para aviones al área metropolitana de San Petersburgo, que tiene una población de más de 5 millones, y a todo el Oblast de Leningrado. La infraestructura para vehículos civiles, sistemas de transporte público, aeropuertos y servicios de emergencia depende de estas instalaciones.
Si las instalaciones no pueden reanudar la producción, la capacidad de Rusia para producir diésel y combustible para aviones de alta calidad quedará permanentemente paralizada. Rusia está experimentando actualmente una crisis de combustible. La última ola de ataques ha convertido esta crisis en un desastre social y logístico total. Para entender la gravedad de la situación en Rusia, solo hay que mirar cualquier estación de servicio. En estas estaciones, o la gasolina se ha agotado, o los precios se han disparado a niveles astronómicos que la persona promedio no puede pagar. Lo más alarmante es que los servicios de emergencia también están siendo afectados por esta crisis. Informes de que ambulancias, camiones de bomberos y patrullas de policía están teniendo dificultades para encontrar combustible están erosionando el sentido más básico de seguridad del público. Si el departamento de bomberos llegará a tiempo en caso de incendio o si una ambulancia llegará a tiempo durante un ataque al corazón, ahora es cuestión de suerte. Entonces, ¿puede Vladimir Putin revertir esta situación? No puede, porque lo que enfrenta el Kremlin no es un problema temporal de suministro, sino una imposibilidad matemática y tecnológica. Esas refinerías masivas en Ust, Luga y Primorsk no son instalaciones de almacenamiento ordinarias. Son complejos de ingeniería construidos durante décadas utilizando tecnología occidental y componentes de precisión de origen europeo. Bajo las fuertes sanciones actualmente vigentes, es imposible para Rusia producir o reemplazar esas bombas, sensores y unidades de refinación de fabricación occidental por sí sola a corto plazo. Supongamos que gastó miles de millones de dólares y emprendió un esfuerzo de reparación de varios meses. Con drones ucranianos en el cielo esperando una segunda ola en cualquier momento, ¿quién mantendrá segura esa instalación? Los S-400, que no pueden detectar drones volando a 52 kilómetros por hora. Las manos de Putin están atadas tecnológicamente. Entonces, ¿esta impotencia llevará a la gente a las calles? Llamamos a esto la abrogación del contrato social en la geopolítica. En un estado policial como Rusia, esperar que millones salgan a las calles mañana por la mañana y organicen una revolución puede no ser analíticamente realista. Sin embargo, algo mucho más peligroso está sucediendo. La confianza en el régimen se está derrumbando por completo. La gente ahora está pagando el precio de la guerra, no con cuentos abstractos de heroísmo en la televisión, sino con sus propias vidas y seguridad personal. La realidad de que el Estado no puede protegerlos está grabada en sus mentes como una verdad helada. Este es un deterioro silencioso y profundo que está erosionando los mismos cimientos del régimen. En última instancia, los incendios que iluminaron los cielos sobre San Petersburgo en la noche del 24 al 25 de marzo no fueron meros actos de sabotaje, sino el colapso de las ambiciones geoeconómicas globales de Rusia. San Petersburgo fue la ventana a través de la cual Rusia se separó de Asia y se abrió a Europa. Hoy, solo llamas y humo negro se elevan desde esa ventana. Los escudos S-400 han fallado. La flota en la sombra permanece varada en el mar y los miles de millones de dólares en ingresos esperados de la crisis de Hormuz se han evaporado en una sola noche. Ucrania no solo atacó un puerto, ha cerrado permanentemente las puertas del Báltico que financiaban la máquina de guerra de Putin en lo que es la ironía más amarga de la historia. El pánico entre el pueblo ruso no se trata solo de estantes vacíos. Es un reflejo de un colapso psicológico mucho más profundo. El mito de una patria segura y estable que Putin ha construido durante 20 años se está desmoronando junto con las imágenes de refinerías en llamas. Para la mayoría de los rusos, la guerra era una operación distante que ocurría en algún lugar de Ucrania, vista en televisión. El Kremlin mantuvo con éxito esta ilusión de normalidad mediante el poder de la propaganda. Pero ahora, las consecuencias de la guerra están afectando directamente sus propias vidas. Los sonidos de las explosiones provienen de sus propias ciudades. Están viendo los incendios con sus propios ojos, y ahora ni siquiera pueden acceder a la necesidad más básica, el combustible. Esto significa que la guerra ha llegado indudablemente a casa. Esta situación está sacudiendo fundamentalmente la confianza del pueblo en el Estado. La crisis es tan profunda que ahora se extiende más allá de las fronteras de Rusia. El 2 de octubre de 2025 se informó que las escaseces de gasolina habían comenzado incluso en la región de Vitebsk, en Bielorrusia, que depende logísticamente por completo de Rusia. Uno de los mayores productores de petróleo del mundo ya no puede ni siquiera enviar gasolina a su aliado más cercano, su vecino, Bielorrusia. Esta es una situación vergonzosa, donde un gigante del petróleo no puede vender gasolina a su propio pueblo y aliados. Esto es prueba de que el sistema se ha colapsado por completo, que está pudriéndose desde dentro. Esta pesadilla para la población civil también tiene consecuencias directas y devastadoras para la máquina de guerra rusa. El ejército ruso tiene una estructura logística masiva que opera sobre ruedas de goma.
tanques, transportes blindados de personal, sistemas de artillería y miles de camiones de suministro requieren decenas de miles de toneladas de combustible diésel diariamente para transportar municiones, soldados y suministros a las líneas del frente. La escasez de diésel doméstico inevitablemente interrumpirá esta cadena logística en el frente. El sector militar y el civil ahora se ven obligados a competir entre sí por los mismos recursos escasos. El Kremlin, por supuesto, dará prioridad al ejército. Sin embargo, esto profundizará aún más la escasez en el mercado civil y aumentará la ira pública. Además, cambiar entre diferentes grados de combustible producido por las refinerías no es fácil. Cuando se detiene la producción de combustible para aviones, no se puede reemplazar con otra cosa. Los comandantes en el frente se verán obligados a reducir el ritmo operativo para ahorrar combustible. Esto significa menos maniobras de tanques, menos envíos de artillería y, lo más importante, menos salidas para la Fuerza Aérea. Esto le da a Ucrania la oportunidad de tomar la iniciativa y atacar las líneas rusas con más comodidad. En resumen, un ejército sin combustible no puede luchar. Escuchar que la familia que quedó atrás está peleando por una lata de gasolina, sufriendo en el frío y sin poder satisfacer necesidades básicas, destruye la voluntad de un soldado para luchar y su lealtad al régimen. La pregunta, ¿por qué estamos luchando aquí?, comienza a hacerse más fuerte en las trincheras. Estos ataques de 1000 kilómetros han dejado sin sentido una de las doctrinas militares más fundamentales de Rusia, el concepto de profundidad estratégica. Esta doctrina se basaba en la suposición de que la vasta geografía de Rusia, el tamaño del país, le proporcionaba una ventaja defensiva natural. Para que un enemigo ataque centros vitales como Moscú o San Petersburgo, tendría que penetrar cientos de kilómetros a través de capas de sistemas de defensa aérea. Los drones de largo alcance de Ucrania relegaron esta doctrina al olvido en una sola noche. La distancia ya no importa. El hecho de que la defensa aérea de una ciudad como San Petersburgo, supuestamente protegida por S-400 y los sistemas más modernos, fuera tan fácilmente vulnerada, demuestra que ningún lugar en Rusia es seguro. Desde fábricas más allá de los montes Urales hasta pozos de petróleo en Siberia, toda la infraestructura económica de Putin ahora está al alcance. La mayor fortaleza de Rusia, su geografía, se ha convertido ahora en su mayor debilidad. Todo el país es ahora una línea de frente. El genio de la estrategia de Ucrania radica en matar dos pájaros de un tiro. Esto desencadena un efecto dominó de dos frentes dirigido tanto a paralizar económicamente la economía de guerra de Rusia como a causar pánico en el frente interno. La refinería es atacada. La producción se detiene. Las exportaciones de productos petroleros de alto beneficio desde los puertos bálticos disminuyen. Los ingresos en divisas que fluyen a las arcas del Kremlin caen. La guerra se vuelve insostenible. Esto está cortando el suministro de combustible para la máquina de guerra de Putin. La refinería es atacada. El suministro de combustible a San Petersburgo y sus alrededores está interrumpido. Comienzan las colas y los aumentos de precios en las gasolineras. La ira y el pánico se extienden entre la gente. La presión interna sobre el régimen aumenta. Esto quema el contrato de estabilidad de Putin con su pueblo. Esta es una guerra psicológica aplicada al frente económico, quebrando completamente la doctrina de patria segura de Rusia. Gracias por vernos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparta sus opiniones en los comentarios. Para mantenerse actualizado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbase a nuestro canal y no olvide activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.